Muy buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy el contrato de trabajo. Mi nombre es Angélica María Nieto López y Natalia Andrade. El contrato de trabajo, artículo 22 del Código Laboral, nos indica que una persona natural se obliga a prestar un servicio o realizarle un trabajo a otro tercero. Este otro tercero puede ser una persona natural o una persona jurídica. A cambio de una subordinación y una remuneración. La persona que presta el servicio o realiza el trabajo se llama trabajador y la persona que recibe el servicio, recibe el trabajo o da la remuneración se llama empleador. Los contratos de trabajo tienen tres elementos claves: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. La prestación personal del servicio nos indica que es el trabajador mismo el que debe realizar el trabajo o prestar ese servicio. Es decir, que no tiene la facultad de delegar esta obligación o ceder esta obligación a otro tercero. La subordinación, también llamada dependencia, faculta al empleador exigir el cumplimiento de este trabajo, exigir el cumplimiento de este servicio, indicando a qué tiempo debe de entregarlo, indicando la cantidad de trabajo a realizar. De igual manera, en la subordinación, el empleador está facultado a obligar al trabajador al cumplimiento de una reglamentación de la empresa. Esto es durante el tiempo en que dure el contrato. La remuneración también es llamada salario. Este salario es en efectivo o puede ser en especie. Cuando es en especie debe de estar estipulado en el contrato de trabajo e igualmente no debe superar el 50% del valor en efectivo. Cuando decimos en especie estamos hablando de por ejemplo, alimentación o vivienda, que el empleador le da este beneficio al trabajador, pero hace parte de su salario. Los contratos laborales. Los contratos laborales se clasifican según su forma y según su duración. Según su forma tenemos el contrato verbal y el contrato escrito. Y según su duración tenemos el contrato a término fijo, término indefinido, el contrato obra y labor y el contrato transitorio. Un contrato verbal, como su nombre lo indica, no existe un contrato físico o un contrato escrito que avale esta obligación. Más sin embargo, el contrato verbal está respaldado por el artículo 38 del Código Sustancial del Trabajo. El contrato escrito. Por el contrario, a diferencia del contrato verbal, el contrato escrito sí hay un documento físico, donde está la firma de ambas partes como un acuerdo del contrato o el trabajo que se está realizando o que se va a realizar. Este contrato escrito debe tener algunos elementos, como por ejemplo la identificación y el domicilio de las partes, la fecha en la que se celebra el contrato, la fecha el lugar de contratación, el lugar donde se va a prestar este trabajo, el valor de la remuneración, las funciones que va a tener el trabajador, la periodicidad del pago y por último la duración del contrato. Según su duración tenemos el contrato a término fijo. Como su nombre lo indica, contrato fijo indica una periodicidad. Entonces en este contrato se va a indicar la duración del contrato, fecha y finalización del contrato. El contrato a término fijo debe ser un contrato escrito, no superior a 3 años y es renovable indefinidamente. En el caso de que el contrato fijo sea un contrato inferior a 3 años, este contrato puede tener unas prórrogas no superiores al tiempo en el que se estipuló el contrato inicial. Ejemplo, si mi contrato inicial es de 3 meses, yo puedo tener 3 prórrogas de 3 meses o por lo menos no superiores a 3 meses. Y ya la cuarta prórroga se estipularía por un término de 1 año. Cuando es un contrato a término fijo, el empleador 30 días antes de finalizar el contrato debe de enviar una carta de preaviso informándole al trabajador la finalización de este contrato. Contrato a término indefinido.
Como su nombre lo indica, indefinido, en el contrato no se estipula la fecha de finalización del contrato. Este contrato indefinido debe de ser también por escrito, pero en algunos casos, anteriormente estábamos hablando del contrato verbal. Cuando hay un contrato verbal, automáticamente se da por entender que es un contrato a término indefinido. Este contrato no tiene, como lo había mencionado anteriormente, no tiene finalización, no tiene tiempo de finalización de esta actividad. ¿Cuándo se finaliza, el contrato indefinido? Cuando alguna de las partes quiere dar por terminado ese trabajo. La finalización de ese contrato puede ser una finalización con justa causa o sin justa causa. ¿Cuándo es justa causa? Cuando el trabajador por X o Y motivo incurrió en una falta grave para la empresa o incumplió alguno de los ítems del reglamento de la empresa. En este caso, la empresa puede finalizarle su contrato por justa causa. ¿Cuándo es sin justa causa? Este contrato se puede finalizar sin justa causa, por ejemplo, cuando el trabajo que estaba desempeñando ya finalizó y la empresa no tiene otro trabajo u otra actividad que se le pueda delegar. En este caso, la empresa decide finalizarle sin justa causa este contrato. Tenemos el contrato obra-labor. El contrato obra-labor puede ser un contrato escrito como puede que no sea escrito. Puede darse de las dos formas. No tiene tampoco fecha de finalización, dado que el contrato obra-labor depende del tiempo de duración que termine el desarrollo de ese trabajo o prestar ese servicio. Por ejemplo, una labor sería una obra de construcción. Una obra de construcción, ese contrato finaliza en el momento en que se termine el trabajo de la construcción. Y un contrato transitorio, también llamado ocasional o también llamado accidental, es un contrato que se da a menos de un mes. La tiempo de duración es menos de un mes. ¿Por qué? Porque como su nombre le indica, transitorio o ocasional es algo temporal, que la empresa contrata a un personal para cumplir una actividad temporal o algo ocasional que se le presentó en el trabajo. Más sin embargo, por ser temporal, no exime al empleador a tener sus obligaciones pensionales, sus obligaciones de salud. También está obligado a pagar primas y cesantías proporcionalmente al tiempo trabajado. A continuación, cederé el espacio a mi compañera Natalia Andrade, quien indicará o les comentará cuáles son los errores más comunes presentados a la hora de contratar a un trabajador. La temática de los contratos laborales, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una empresa al momento de gestionar su recurso humano y su personal es la elaboración de un buen contrato laboral. Frente a esto, ¿qué necesitamos tener claro al momento de elaborar un contrato laboral? Que básicamente ese contrato represente fielmente la realidad laboral o la relación laboral que se tiene entre el empleado y el empleador. Y por otro lado, que también ese contrato laboral sea tan específico que vaya tendiente a evitar cualquier discusión o cualquier contingencia de índole laboral ante alguna investigación jurídica o ante cualquier reclamación que pueda existir por parte del empleado. Entonces, para este caso vamos a mirar como los principales errores que se pueden cometer y que se cometen en muchas ocasiones al momento de elaborar contratos laborales. Entonces, el primer error que tenemos, que es muy común, es la definición del tipo de contrato. Frente a la definición del tipo de contrato, resulta que en muchas ocasiones no se da claridad de qué tipo de contrato es el que se va a desarrollar. Entonces, para esto es necesario que el empleador se pregunte para qué o cuál es la necesidad de la empresa al momento de contratar al empleado, cuáles van a ser sus funciones específicas y adicional a eso, cuál es el plazo o la temporalidad sobre la cual se lo va a proyectar al empleado en la empresa. Al responder esas preguntas con seguridad vamos a enmarcar el tipo de contratación que se requiere y vamos a identificarlo en cualquiera de las opciones que existen, ya sea un trabajo a término fijo, a término indefinido, un contrato por obra-labor o una prestación de servicios. El segundo error más común que se comete es que no existe una definición clara de las funciones. Entonces resulta que
Al momento de elaborar el contrato es básico y es supremamente importante que se definan claramente las funciones que el empleado va a desempeñar, porque esas funciones van a evitar que exista un vacío contractual, ¿sí? En el momento en que se requiera desarrollar algún proceso disciplinario contra el empleado y que las funciones no den para que ese proceso se lleve a cabo. O otra de las cosas que también se puede cometer es que se confunda, por ejemplo, el contrato de orden de prestación de servicios al imponerle funciones al empleado como cumplimiento de horario, subordinación, cosa que no es propio de una orden de prestación de servicios. Entonces es supremamente importante que la definición de las funciones sea clara. Otro de los errores que se comete muy seguido es no definir claramente el periodo de prueba y no estipularlo por escrito. Entonces, principalmente, bajo un contrato de trabajo, lo primordial es dejar estipulado el periodo de prueba por escrito, porque esto va a permitirle al empleado, dado el caso, o al empleador, perdón, dado el caso, requiera prescindir del trabajador porque se da cuenta que sus capacidades y sus aptitudes no son aptas para el cargo, entonces básicamente se lo puede despedir con justa causa dentro del periodo de prueba. Aquí es muy importante tener en cuenta que el periodo de prueba no puede exceder los 2 meses en un contrato a término indefinido, y cuando se trata de un contrato a término fijo inferior a un año, pues es la quinta parte del plazo de ese contrato, ¿sí? Pero en todo caso no puede exceder los 2 meses. Otro de los errores también que se comete al momento de elaborar un contrato es que no se determinan claramente las faltas y los niveles de gravedad. Y para esto nos tendríamos que apoyar mucho del reglamento interno de trabajo que maneje la empresa, porque básicamente todas las escalas de gravedad y de faltas que existan en la empresa y que quieran que existan, pues tienen que estar estipuladas en el reglamento interno de trabajo, pero como en muchas ocasiones son variados los cargos, entonces se requiere que esas escalas sancionatorias también estén estipuladas en el contrato laboral para evitar que existan vacíos contractuales. Otro de los errores que también se cometen muy a menudo es la no verificación de la información y no realizar o saltarse el proceso de inducción dentro de la empresa. La verificación de la información es básica para identificar que el empleado no cuenta con antecedentes de ninguna índole, y el proceso de inducción va a permitirle al empleado tener claridad de la empresa a la que llega, de los procesos que tiene que desarrollar y de las funciones que están a su cargo. Eso evitará al empleador cualquier problema jurídico cuando se trate de sancionar al empleado y él presuma que no tuvo nunca un proceso de inducción. Entonces, pues estos son los tipos de errores más comunes que se pueden presentar frente a la elaboración de contratos laborales y los cuales debemos tener presentes para no cometerlos. Gracias.